Imagina por un segundo que te toca estar en el lugar de un padre buscador o una madre buscadora, que un día despiertas y tu hijo simplemente no aparece. Sales a pedir ayuda, denuncias ante el gobierno, pero ellos te ignoran porque tu caso no es importante, porque desde el gobierno su discurso es de abrazos, no balazos. Y mientras tú tienes que salir a rascar con tus propias manos en terreno controlados por el narco, rogando encontrar algo que te lleve a esa persona, lo que sea, para al menos tener paz sabiendo que está muerto tu hijo o algo. Esta es la realidad de México. La realidad de más de 120,000 personas desaparecidas. ¿Y sabes qué pasa cuando estas madres y padres llegan a la fiscalía? En palabras de Ceci Flores, una de las madres buscadoras, lo primero que te preguntan es, ¿a qué se dedicaba tu hijo? ¿Dónde estaba? Pues entonces, seguramente por eso le pasó lo que le pasó. Así de brutalmente los ignoran. Así, cruelmente, los revictimizan. Ponte un instante en los zapatos de este México. En un país en el que en tan solo 6 años se sumó más de 200,000 homicidios dolosos, que acumulan más de 320,000 personas que tienen vidas desgarradas entre los desaparecidos y los homicidas, más las familias de estas personas. ¿Con qué cara alguien puede atreverse a decir que lo que viven las madres buscadoras es un montaje? No seamos indiferentes y no seamos crueles ante una realidad así. Es tiempo de mirar de frente lo que está pasando. Un periodista en la mañanera tuvo la osadía de decir que Teuchitlán no calificaba como campo de exterminio porque no había recurso público. Pero, ¿qué clase de burla es esta? Además, siendo estrictos, actualmente es el gobierno quien desapareció las pruebas de los desaparecidos en Teuchitlán, lo cual muestra claramente complicidad del gobierno con el crimen organizado. Algo no se quiere saber. Algo que evidentemente implica el uso además de recurso público. Ya olvidamos que el gobierno de Alfaro dijo haber asegurado el rancho y que supuestamente no habían encontrado nada. Como mexicanos tenemos una misión importante, sencilla, directa e indispensable. No olvidar lo que está sucediendo y lo que ya pasó. Tenemos un problema real con memoria corta. Y eso es algo que tenemos que eliminar porque tenemos que acordarnos cómo era antes y tenemos que saber cómo es ahorita. No podemos estar diciendo que los de antes eran peores y que qué terror todo lo que ha estado sucediendo. Pues es que más bien ahorita está peor. O ahorita también es como antes en algunas situaciones. Entonces, ¿con qué cara decimos que malditos los de antes, pero qué buenos los de ahorita? Aquí siempre decimos que la historia no se repite, pero sí rima. Y sabemos perfectamente con qué rima la alianza entre gobierno y el crimen organizado. Nos quejamos constantemente del PRI y del PAN por sus nexos con el narco, pero nadie dice nada cuando una expresidenta municipal de Chilpancingo podría estar involucrada en el reclutamiento involuntario de miles de mexicanos engañados con promesas de una vida mejor y que terminan en el crimen organizado. Esto también desmiente una idea muy popular en México, que la gente quiere voluntariamente pertenecer al crimen organizado. Ahora sabemos la cruda realidad. Es el narcotráfico el que utiliza artimañas para engañar, seducir y finalmente reclutar a estas personas inocentes como carne de cañón en sus guerras territoriales. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿por qué el miedo de llamarle terrorismo al narco? Porque lo que vivimos en México es terror. Vivimos con el terror constante de salir a la calle y no saber si en cualquier momento, estés en Sinaloa o en Polanco, se desate una balacera. Vivimos con el miedo de que, aunque estés intentando ganarte la vida honestamente, seas engañado por tu propio gobierno o por una empresa y reclutado por el crimen organizado. Vivimos sin paz porque México dejó de conocer la paz hace mucho tiempo. Es cierto, esto comenzó con Calderón, tal vez antes, pero ahora también es responsabilidad de Andrés Manuel y de Morena, y debe ser juzgados con la misma vara, aunque actualmente esto no ocurra. Basta ya de excusas baratas con el primero infórmense antes de hablar, cuando es precisamente el gobierno quien está desinformando, y en este contexto es justamente el gobierno el que por razones inexplicables no quiere que sepa el paradero de las evidencias. Huesos, zapatos, mochilas, identificaciones personales desaparecieron.
todo eso desapareció. Y según la 4T, todo es un montaje para desprestigiar a su administración. Pero no olvidemos que fueron ellos quienes primero aprovecharon el caso de los 43 desaparecidos, quienes impulsaron campañas intensas contra el PAN y el PRI por corrupción. Ahora vemos un Morena cobarde, intentando ocultar la realidad y olvidando rápidamente a la humanidad que presumían hasta que pudieron viajar en primera clase. Olvidando su lucha social hasta que empezaron a callar y menospreciar a las víctimas de los delitos, porque ahora ellos son gobierno. Queda claro que hoy Morena es el partido más incongruente. Porque sí, tanto el PRI como el PAN llegaron con unas banderas semejantes de combatir la corrupción, de acabar con el crimen organizado, de mejorar la vida de todas las personas. Pero aquí hay una doble bandera. Morena llegó con la bandera de eliminar la corrupción y no lo lograron ni de cerca. Es más, protegieron la corrupción, siguen protegiendo a la corrupción. Llegaron con el discurso de abrazos no balazos, que eso acabaría con la violencia, y totalmente a lo contrario. La violencia ha aumentado descontroladamente y ahora la vida de cada mexicano que está muriendo desde hace 6 años, este año y los que sigan, es responsabilidad del gobierno de Morena. No digamos que fue por Calderón, no digamos que fue por Cedillo, no digamos que fue por Salinas, no digamos que fue por nadie más. La responsabilidad hoy es del gobierno de Morena. Y además de que Morena es el partido más incongruente, ahora también es invertebrado, tomando decisiones aisladas en diferentes frentes. Está claro que Noroña no es querido ni dentro ni fuera del país, que Citlali no atiende las verdaderas necesidades y se espera a que el problema de las mujeres esté resuelto para decir, oigan, se pasaron de lanza. Que Adán Augusto parece haber desaparecido por completo del mapa político de manera pública y que Claudia no manda ni desde la silla presidencial. Todos parecen más interesados en seguir obedeciendo a Andrés II que en apoyar realmente a la actual presidenta. Estamos viviendo un México lleno de incongruencias, tapadas con discursos que ellos mismos antes odiaban, y un país atrapado en la deshonestidad política, social y económica. Una recesión está tocando la puerta y la división social es profunda, propia de naciones en guerra. Y sí, estamos en una guerra contra nosotros mismos. Sinaloa sigue recibiendo balazos, igual que Tabasco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y muchos, pero muchos otros lugares más. Ni siquiera en la iglesia estamos a salvo. Mataron a jóvenes en la iglesia. En este punto nadie está a salvo en ningún lugar, pero no deberíamos conformarnos con decir disfruta lo votado. Es más, quien diga disfruta lo votado me parece un acto de cinismo, mediocridad y una grosería absoluta para cualquier persona. Hay que recordar que todos nos hemos equivocado en varios momentos de la vida y estoy seguro que todos nos arrepentimos de haber votado por alguien. Entonces, evitemos este tema de disfruta lo votado. Más bien, nunca hay que disfrutar lo votado. Hay que exigir que al votado se le haga cumplir lo que prometió. Y en vez de ver quién tenía la razón, deberíamos de preocuparnos por reconstruir lo que ya se derrumbó y lo que sigue cayendo. Porque de aquí a 50 años, créeme, no va a ser nada fácil reparar todo el daño que ya se hizo. Claro que nada es fácil en esta vida. Y seamos honestos, somos los jóvenes mexicanos quienes pusimos en el poder a quienes están hoy en la presidencia y en las cámaras. Sí, entre fraudes, mentiras y promesas rotas han pasado más cosas de las que jamás debimos permitir en un país que presume ser democrático y abierto al diálogo. Pero nuestra chamba es clara, no olvidar jamás lo que ha pasado, ni lo que está pasando ahora. No podemos quedarnos callados. Necesitamos exigir que las cosas cambien, porque hoy nos toca resistir, pero también prepararnos para lo que sigue. Recuperar una democracia que ha sido golpeada, traicionada y usada por los mismos que un día juraron defenderla. Queda claro que lo único que realmente importa para ellos es su propio beneficio. Es momento de despertar, actuar y recuperar nuestro futuro. Y ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.